Bendiciones, amados hermanos, gusto saludarlos nuevamente. Qué privilegio más hermoso siempre el que tenemos de poder comunicarnos a través de esta vía. Eh, pues el privilegio mejor sería, ¿verdad?, poder estar presencialmente, pero como esta bendición de de lo virtual es una puerta que se nos abrió a través de la pandemia y que empezamos a explotar cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que le agradecemos profundamente al Señor esa bendición muy, muy linda y le pedimos al Señor, ¿verdad?, que Él se manifieste en nuestra vida, que Él glorifique su nombre, que Él obre de manera especial y que podamos realmente nosotros el poder recibir lo que el Señor tiene, ¿verdad? Y aprovechando pues estos medios virtuales que son pero tan importantes. Quisiera poder orar para dar inicio a este tema, otro de los temas muy, muy importantes, hermanos, que la verdad es que, bueno, toda la doctrina es importante, ¿verdad? Pero lo que pasa es que estos son temas pues que la doctrina avanzada no la estamos dando constantemente, aunque pues la idea es empezar a darle un poquito más constantes. Pero para mí es algo muy, muy extraordinario el hecho de que podamos avanzar en este desarrollo de estos temas y que pues le saquemos el mayor provecho a los mismos, ¿verdad? Yo siempre aprendo, hermano, cada vez que doy alguno de estos temas, siempre aprendo muchísimo, muchísimo, muchísimo y la verdad le doy gracias a Dios por ello. Renuevo algunas cosas, unas cosas son una retroalimentación, otras alimentación, porque siempre hay algo que el Señor le quiere enseñar a uno en cada tema que imparte. Así que, pues quisiera que oráramos y que nos presentáramos delante del Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, bendecimos tu nombre, te agradecemos, Señor, profundamente tu misericordia, tu bondad, tu ayuda, tu socorro. Señor, te agradecemos porque constantemente tú nos estás bendiciendo, ministrando, Señor, a cada uno de nosotros. Padre, yo te suplico, yo te pido por favor que seas tú propicio, Señor, a cada vida, Señor, y que esta enseñanza pueda quedar plasmada en nuestros corazones como parte de un estilo de vida que nosotros, tus hijos, tenemos que tener. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, te lo estamos suplicando, papito lindo. Gracias en el nombre precioso y maravilloso de Cristo. Amén y amén. Definitivamente, hermanos, desde el momento que el hombre pecó allá en el huerto, la palabra del Señor, hermano, nos enseña a nosotros que la paga o la pena del pecado es muerte. Eso quiere decir que vino una muerte no física, aunque al final a eso se llega con el pecado, ¿verdad? Pero la muerte física no fue inmediata, sino que la muerte física es paulatina, sino que vino una muerte espiritual que esa sí fue inmediata y nosotros entendemos el concepto de muerte como una separación de Dios. Esto definitivamente, hermano, es muy lamentable porque estar separado de Dios, dice la Escritura, separado de mí nada podéis hacer. Entonces quiere decir que el hombre cuando se separa de Dios realmente se separa de su propósito, de su plan. Y aunque pueda llevar una vida en la tierra aparentemente normal, natural, hermano, realmente su vida en la tierra va a concluir y entonces cuando se enfrente delante del Señor, cuando sea presentado delante del Señor, nos vamos a dar cuenta definitivamente que la persona pues no alcanzó ese plan y ese propósito que Dios tenía. Entonces, de esa cuenta, hermano, es que el pecado separó al hombre de Dios. Al separarse de Dios, entonces era necesario
que hubiera, hermano, un sacrificio, pero un sacrificio que fuera perfecto. Se recuerda que antiguamente, hermano, era a través de los sacrificios como los hombres se podían acercar delante de Dios, presentaban un sacrificio sobre todo animal, y entonces a través de ello, entonces esa barrera, ese muro que existía entre Dios y el hombre se rompía. Sin embargo, eso era una sombra, era una figura de lo que iba a suceder más adelante, porque iba a venir, hermano, un sacrificio perfecto de Jesucristo. Ese sacrificio perfecto es lo que, como dice la Escritura, antes vosotros estabais alejados de los pactos y las promesas de Dios, pero ahora, por medio de Jesucristo, hemos sido cercanos o hemos sido acercados nuevamente a Dios. Esto es glorioso, es precioso, es maravilloso, es extraordinario, porque entonces, como la paga del pecado era muerte, nosotros hacia eso íbamos, no solo a la muerte física, sino a la muerte eterna. Eso era lo que nos correspondía. Pero como vino un sustituto y ese sustituto fue perfecto, entonces, hermano, las cosas empezaron a cambiar. Al cambiar todo eso, entonces, hermano, Cristo se constituyó en nuestro sustituto, tanto en la cruz del Calvario, y también, hermano, nos sustituyó en todo el proceso, hermano, que le correspondía a la humanidad. Porque ¿qué le correspondía a la humanidad? Morir físicamente. Y después de la muerte ir a parar al lago de fuego, que esa es la muerte segunda, el destino final de aquellos que rechazaron al Señor Jesucristo, su palabra, el Evangelio. Entonces ese era el destino. Entonces el sustituto no podía solamente sustituirnos a nosotros, hermano, en la cruz del Calvario para una muerte física, que yo le digo la muerte primera, le digo así porque pues hay una muerte segunda. Entonces, si hay una muerte segunda, tiene que haber una muerte primera. Entonces, hermano, definitivamente era necesario que el Señor nos sustituyera. Pero después de eso, durante los 3 días que Jesús estuvo muerto, Él no se quedó, su cuerpo se quedó en la cruz. Después, en los 3 días, dije mal. Su cuerpo estuvo en la cruz, después lo bajaron de la cruz y esos 3 días estuvo en el sepulcro. Pero después, hermano, Jesús en cuanto a su espíritu y a su alma, Él definitivamente, hermano, y aún su cuerpo tuvo que pasar por el lago de fuego, porque ahí sí Él tuvo que ir con cuerpo, ¿verdad, hermano? Y entonces, definitivamente, hermano, fue a pasar la muerte segunda. Ahí, hermano, sufrió lo indescriptible en ese holocausto, pero fue por sustituirnos a nosotros. Recuérdense que Jesús enseñó que uno de los mandamientos más importantes era, hermano, el amar a Dios primeramente, no de los más importantes, el más importante: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y luego a tu prójimo como a ti mismo. Pero eso, hermano, ¿quién es el prójimo? Aquel que nos hace el bien a nosotros. Eso está escrito en una de las parábolas. No me quisiera detener demasiado en eso, pero eso fue lo que hizo el Señor con nosotros: hacernos el bien. El prójimo no es solamente el que está cercano a nosotros. Sí, ese podría ser nuestro prójimo, pero el que hace el bien, ese es el prójimo, hermano, aquel a quien se le puede hacer el bien, ¿verdad? Y Jesús hizo con nosotros, hermano, nos amó profundamente, dando su vida, muriendo y sustituyéndonos plenamente. Así que, hermano, yo quisiera, pudiéramos leer un par de versículos en la palabra para ir adentrándonos en el tema que creo que es muy importante y que está íntimamente ligado con lo que le estoy platicando. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, al entrar en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Está hablando el Señor. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Y entonces dije: he aquí, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Entonces mire, hermano, definitivamente que estaba determinado que el Señor iba a tomar cuerpo, y que ese cuerpo, hermano, iba definitivamente a
a ser el que iba a tomar el lugar nuestro. Bueno, no solo su cuerpo, el espíritu también, el alma también, ¿verdad? Hermano, iba a tomar el lugar nuestro en todo ese proceso que yo le describí en la palabra del Señor. Usted se da cuenta que cuando allá en el Antiguo Testamento, hermano, cuando se sacrificaba un animalito, un corderito, entonces se sacrificaba, hermano, en el atrio. Ahí se sacrificaba el animalito, pero ahí se degollaba y entonces había un derramamiento de sangre. Eso es símbolo de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, porque ahí fue su derramamiento de sangre, ahí fue donde él derramó su sangre. Es tremendo, hermano, porque después ya muerto, entonces el corderito, entonces lo ponían en el altar del holocausto. Y eso es figura, hermano, del holocausto de Cristo, de que Él pasó al lago de fuego. Es decir, primero murió físicamente, hermano, en la cruz el Señor, y después de eso tuvo que descender a las partes más bajas a enfrentarse y a inaugurar el lago de fuego, hermano, pero sustituyéndonos a nosotros. Por eso es que cuando nosotros creemos en Cristo, entonces, hermano, entonces nosotros ya no somos partícipes de eso, porque ahora Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz y consumado allá en el lago de fuego, hermano, ahí definitivamente, hermano, Él nos viene a sustituir y nosotros ya no tenemos que pasar por eso. Hermano, pero entonces quiere decir, hermano, que primero se degollaba, sacrificio en la cruz, después se presentaba en el altar del holocausto, lago de fuego. Y de ahí, después de eso, entonces la sangre que había sido tomada, ahora, hermano, se rociaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Figura de lo que es nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Porque la sangre derramada era para salvación, eso lo dice claramente la Biblia, pero la sangre rociada es para nuestra restauración, y es que nuestro cuerpo tiene que ser restaurado, nuestra alma tiene que ser restaurada y nuestro espíritu tiene que ser restaurado también. Entonces, hermano, esto es precioso, maravilloso, glorioso, determinante en nuestra vida, que lo podamos entender, porque esto va a hacer brotar una gratitud extraordinaria en nuestro corazón, hermano, porque la gente cree que, hermano, creer en Cristo es cargar una crucita. Yo no estoy hablando mal de los que la usan, hermano, cargar una crucita aquí, hermano, donde supuestamente está Cristo, y que con eso, no, hermanos, y eso es nada comparado a lo que el Señor realmente hizo en la cruz del Calvario. Así que, hermano, esto es precioso. Entonces, el tema que yo quiero platicarle a ustedes es el holocausto de Cristo. El holocausto de Cristo. Esto es, hermano, está determinado, está establecido en la misma palabra del Señor. Hermano, todas las ofrendas que en el Antiguo Testamento se presentaban, hermano, por lo regular eran ofrendas animales o vegetales, ¿verdad? Y minerales también, ¿verdad? Realmente en el atrio estaban las ofrendas animales, en el lugar santo estaban las ofrendas vegetales, y en el lugar santísimo estaban las ofrendas minerales, ¿verdad? Porque ahí, hermano, era algo maravilloso, ¿verdad? Pero todas estas ofrendas, hermanos, solamente eran una sombra, y la misma palabra lo dice, de lo que iba a venir más adelante, de lo que iba a suceder más adelante. Estas ofrendas tipificaban el sacrificio perfecto que se iba a dar a través de Jesucristo. Avancemos entonces, hermano. Mire, la palabra holocausto, déjeme acomodarme un poquitito más, solamente, hermano, porque no estoy tan cómodo aquí, no me siento muy cómodo, entonces déjeme acomodarme un poquitito mejor. Ok, perdón que interrumpí esto. La palabra holocausto, hermano, se traduce del hebreo olá, que significa hacer ascender. Eso viene del Strong 5930, y del griego holocautoma, que denota quemar totalmente. Por eso, fíjese que cuando el corderito se presentaba
hermano, en el altar del holocausto tenía que ser consumido plenamente. Lo único que quedaban eran cenizas. Y por eso es que cuando se habla en la palabra del Señor en el libro de Job, usted lo puede buscar, capítulo 19, hermano, versículo 25, si no estoy mal, dice: yo sé que mi Redentor vive y que en lo postrero, dicen algunas versiones, otras en el día postrero, y si no lo dan a entender, en el día postrero se levantará de en medio del polvo, dicen la mayoría de versiones. Cuando mira usted esa palabra polvo en el original, significa ceniza. Entonces ahí de lo que está hablando es: se levantará de las cenizas. ¿Pero dónde? Jesús venció primeramente el polvo y venció también, hermano, las cenizas, porque Jesús se levantó del polvo en su, hermano, cuando resucitó. Polvo eres y al polvo volverás, pero Jesús se levantó, hermano. Y entonces, y luego, hermano, el Señor se levantó de en medio de las cenizas, de en medio de las cenizas. Mire qué tremendo. Ok, pero ahí, eso fue en el lago de fuego. Ahora, holocausto se refiere, aquí mire pues, a la combustión total de la víctima ofrendada. Después de haberse impuesto sobre ella las manos y degollada, primero se ponía las manos sobre el corderito, hermano, eso era para transmisión de pecados, ¿verdad? Por eso es que la Biblia dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que, hermano, porque los corderos de antes, hermano, solo cubrían el pecado. Jesús vino a quitar plenamente el pecado, aleluya. Mire, si dan ganas de predicar aquí, hombre, yo solo estoy enseñando, pero dan ganas de predicar. Y dice, hermano, entonces, después de haberse impuesto sobre ella las manos y degollada a continuación, se degollaba. Una cosa interesante de resaltar es que la víctima tenía que ser macho, y en ningún lugar se menciona, hermano, de ninguna hembra que haya sido ofrecida en holocausto. Hermano, es decir, Cristo como el Hijo de Dios, vino, se entregó plenamente por nosotros, hermano. Y fue a sufrir a pasar por este holocausto, a pasar por este sufrimiento. Fue Jesús ahí al lago de fuego. Él lo dejó inaugurado. El lago de fuego no lo va a inaugurar el diablo, no lo van a inaugurar los ángeles caídos, no lo va a inaugurar, hermano, el falso profeta, no lo va a inaugurar la muerte ni el Hades. No, el lago de fuego ya lo inauguró el Señor, pero lo inauguró por nosotros, hermano. Hace 2000 y fracción de años atrás, Jesús se presentó, hermano, ahí en el lago de fuego. Y aunque el enemigo creyó que ahí se iba a terminar todo, no, de ahí se levantó el Señor poderoso y victorioso. Ok, espero estarme dando a entender. Mire, en el tiempo de la ley mosaica, hermano, este sacrificio se llevaba a cabo en el altar del holocausto. Era lo que le estaba explicando: construido de madera de acacia, revestido de bronce o cobre, figura del juicio. El bronce en la Biblia es figura del juicio. Por eso, hermano, es que él tuvo que ser juzgado ahí, pero juzgado no por él, porque él no tenía pecado. Él nunca, hermano, por eso es que Jesús en su primera venida, que fue hace 2000 y fracción de años, vino relacionándose con el pecado, pero no porque él haya participado del pecado en sí mismo, sino, hermano, los pecados nuestros cayeron sobre él. Esa es la sombra porque se le ponía las manos al corderito para transmitir de los pecados. Entonces, de la misma manera, Jesús vino en su primera venida, hermano, relacionándose con el pecado nuestro. En su segunda venida, que es después de la gran tribulación, entonces él viene sin relación con el pecado, hermano. Ahí ya viene santo, hermano. Ahí es otra dimensión. Ahí ya no viene él para relacionarse con el pecado. Sigamos adelante. Dice aquí también, hermano, los utensilios que se usaban eran calderos, palas, tazones, garfios y braseros. Todos estos eran de bronce. Todos los utensilios, hermano, que se utilizaban para el sacrificio en el altar del holocausto, todos eran construidos de bronce. El holocausto era un sacrificio ofrecido como una ofrenda de expiación por el pecado, pero no lo borraba, solamente lo cubría, y era figura del sacrificio que habría de venir. Era una sombra de lo que había que venir. Entonces, hermano,
Nosotros esto lo podemos ver en toda la palabra del Señor, hermano. Ahí está en el libro de Éxodo capítulo 27 y también en el capítulo 37 del libro de Éxodo. Ahí está descrito, hermano, cómo era el altar del holocausto, cómo fue construido y los utensilios que eran parte también de ese altar del holocausto. Definitivamente, hermano, esa era una ofrenda para expiar el pecado. Pero, insisto, no lo borraba, solamente lo cubría. Por eso hasta que vino Cristo, entonces, hermano, esto se iba a hacer una realidad. Eso está descrito también en la carta a los Hebreos, capítulo número 7, verso 27, capítulo 10, versículo número 12, habla, hermano, de que esto era una sombra de lo que habría de venir. Ok, sigamos adelante. Mire, bueno, aquí le puse, creo que están los dos versos que le dije, ¿verdad? Hebreos 7:27, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, es decir, hablando de Cristo, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Entonces quiere decir que Cristo no necesita, hermano, de hacer sacrificios diarios como lo hacían los sacerdotes, sino que con un solo sacrificio, hermano, una sola vez para siempre, se ofreció a sí mismo y eso fue satisfactorio para el Padre. Eso es lo más extraordinario, porque ¿de qué servía que Cristo se hubiera ofrecido a sí mismo si el Padre no se hubiera agradado con ese sacrificio? Por eso dice ese verso que leímos al principio, hermano, sacrificios y ofrendas ya no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. ¿Para qué preparó ese cuerpo? Para que Cristo pudiera venir aquí a la tierra y a través del sacrificio, hermano, que Él presentara, fuera acepto, fuera agradable delante de los ojos del Señor. Y entonces, al ser agradable ante los ojos del Señor, hermano, esto quedó consumado en el sentido de que ya no hay más sacrificio que ahora valgan por el pecado. El sacrificio de Cristo es suficiente, hermano. Y luego Hebreos 10:12, que era lo que le citaba, pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Así que, hermano, nuestros pecados, una vez hemos creído en Cristo y le hemos pedido perdón, nuestros pecados son borrados para siempre. Nunca más el Señor se acordará de nuestros pecados porque Él los echó al fondo del mar, al fondo del mar. Aleluya. Ahora, miremos una sombra y una figura del holocausto que está descrita en la palabra y que es algo extraordinario. Porque esto es muy, muy importante que nosotros lo analicemos, hermano, ¿verdad? Entonces, yo quiero, tal vez antes de entrar a ver esta sombra y esta figura, quiero dejarle bien, bien clavado en su corazón, hermano, que Cristo es una sombra perfecta, hermano, de lo que hacían allá con el corderito. Es una sombra perfecta de lo que iba a suceder 2000 años, ¿verdad? Muchos años después, ¿verdad? Muchos años después. Entonces, hermano, pero que esto ya pasó hace 2000 años, pero que entonces Cristo fue degollado, lo degollaban en una especie de marco. Era como un marco de una puerta, solo que un poco más bajito que una puerta. Hermano, era el marco, ¿verdad? Yo a eso le llamo el sacrificador, y esa es la sombra de la cruz de Cristo, hermano, ese marquito, que no está descrito específicamente en la palabra, pero cuando usted mira algunos textos judíos y mira también, hermano, cómo era que ellos preparaban al corderito y lo sacrificaban, entonces lo colgaban hacia abajo, con las patas hacia arriba y hermano, con la cabeza hacia abajo, lo colgaban, ¿verdad? Y entonces, hermano, ahí lo degollaban para que la sangre pudiera ser derramada plenamente, ¿verdad? Entonces, y ahí la sangre la colocaban en un recipiente que se llamaba jofaina, y entonces con ese era que después el sacerdote entraba a rociar el atrio, lugar santo y lugar santísimo, y el corderito entonces lo presentaban en el altar del holocausto. Entonces, eso quiere decir que después de muerto, la sangre sigue estando viva y sigue haciendo el mismo efecto que como cuando, hermano, fue derramada para salvación y luego rociada para nuestra restauración. Ok. Y el altar del holocausto representa el holocausto que Cristo hizo en el lago de fuego. Ok.
Fíjese, hermano, que esto es muy importante porque vamos a leer que Génesis capítulo número 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ofrécelo en holocausto. Mire, hermano, Abraham como figura del Padre, Isaac como figura de Cristo, ¿verdad? Hermano, y oiga, iba a ir a uno de los montes para ser sacrificado. Hermano, definitivamente que esto es una sombra, ya lo vamos a ver ahí en una grafiquita más adelante. Entonces, pero sigamos leyendo. Y dice, Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno, tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, hermano, y partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Entonces, hermano, definitivamente esto es una sombra de la figura es una sombra, y una figura de lo que es el holocausto de Cristo, ¿verdad? Hermano, que Cristo fue puesto en el sacrificio, un sacrificio perfecto, hermano, para que la humanidad pudiera tener acceso a la salvación. Hermano, es tan lamentable ver tantas personas que hoy rechazan el evangelio sin darse cuenta que están rechazando la salvación, porque, hermano, viene el tiempo final, viene el tiempo del juicio final, y es necesario, hermano, que todos nosotros podamos aceptar a Cristo. Mire, yo no sé si hay alguien, ¿verdad?, que esté viendo este mensaje, tal vez por una de las redes sociales o por algún medio, hermano, y que no haya aceptado a Cristo. Yo le digo, es necesario aceptar a Cristo para ser libre de la condenación eterna, ¿verdad? Ahora, hermano, definitivamente esa orden que el Señor le dio a Abraham no es casualidad, sino que era un acto profético que tendría su cumplimiento, hermano, casi 2000 años después prácticamente, ¿verdad? Porque de Adán a Abraham, 2000 años, de Abraham a Cristo, 2000 años, y de Cristo a la fecha, otros 2000 años. Nosotros ya entramos prácticamente al 7º milenio, ya estamos prácticamente en los albores de eso, ¿verdad? Hermano, y entonces mire qué tremendo, porque entonces, hermano, Abraham estaba profetizando allá 2000 años antes, estaba profetizando, hermano, lo que iba a suceder, algo glorioso, algo maravilloso, ¿eh? Ahora, definitivamente, hermano, es importante recalcar que la misma Biblia dice en 1 Corintios capítulo número 10, versículo 6 y versículo 11, dice que todas las cosas que acontecieron son como ejemplo para nosotros, son una sombra de las cosas que iban a suceder más adelante, hermano. Y aquí estamos viendo precisamente, hermano, a Isaac siendo sacrificado, a Cristo, hermano, siendo sacrificado, ¿verdad? En el altar, hermano, del holocausto. Eso es tremendo. Y sabe una cosa, hermano, que cuando nosotros vemos todos los versos que vamos a citar de Abraham, tienen un cumplimiento también allá, hermanos, y eso es maravilloso. Ok, sigamos leyendo. Al tercer día, esa es otra cosa extraordinaria, porque al tercer día resucitó Cristo. Al tercer día fue cuando él, hermano, hizo tantas cosas, ¿verdad? Y al tercer día, Abraham alzó los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. Mire, hermano, es decir, esto es sombra, ya lo vamos a ver en un resumen ahí, pero déjeme decírselo de una vez, hermano. Dice, hermano, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Hermano, si eso fue lo que pasó con el Señor Jesucristo, que sobre él pusieron la cruz, donde
donde él mismo iba a ser sacrificado. Él llevaba cargando la cruz, hermano, y lo mismo pasó. La leña que iba a servir para el holocausto la llevaba Isaac, hermano, también encima. Mire qué tremendo. Era un muchacho, sin embargo tuvo que llevar aquella leña y tomó en su mano, dice, el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí estoy. Aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Mire la pregunta tan impresionante, hermano, que le hace. Y aquí no lo vamos a aplicar de una manera devocional como lo hemos visto en otras oportunidades, sino como una sombra y una figura de Cristo. Hermano, dice: ¿dónde está el cordero? ¿Acaso no esa pregunta se respondió 2000 años después, hermano, cuando se oyó aquella famosa frase de Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Hermano, si eso fue lo que sucedió, entonces mire hermano, cómo la Biblia es tan perfecta, cómo el Señor nos habla a través de sombras, nos habla a través de figuras, nos habla a través de diferentes maneras para que nosotros nos demos cuenta, hermano, definitivamente que es lo que iba a suceder durante mucho tiempo después. El Señor nos estaba hablando aquí en Isaac, y es que aquí ni siquiera estábamos en el antiguo pacto, porque es que mire, hermano, no es lo mismo hablar de antiguo pacto que de Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, Génesis hasta Malaquías. Nuevo Testamento, desde el libro de Mateo hasta el libro de Apocalipsis. No es ese es Antiguo Testamento. Antiguo pacto, hermano, el pacto antiguo, estamos hablando prácticamente, hermano, que empezó en el libro de Éxodo, porque ahí empezó, hermano, ya el trato de Dios directamente. Pero Génesis prácticamente no era Antiguo Pacto, era Antiguo Testamento, pero no Antiguo Pacto. Así, de la misma manera, hermano, los evangelios no son Nuevo Pacto, todavía son del Antiguo Pacto, porque ahí estaba Cristo, hermano. El Nuevo Pacto empezó a partir de la muerte y resurrección del Señor. Prácticamente podríamos decir en el libro de los Hechos empezó el Nuevo Pacto. Entonces mire qué tremendo, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo entonces cómo se estaba anunciando que 2000 años después, es como, déjeme verlo de esa manera, pues, es como que toda la ley haya sido una pausa. ¿Verdad? A veces decimos que la gracia fue la pausa, pero yo creo que es al revés. La ley, todo el tiempo de la ley fue una pausa, hermano, para continuar con la gracia, porque Dios vive en una gracia, hermano, eterna, ¿verdad? Y que ese tiempo de la ley solamente fue para introducir la dimensión del pecado que el hombre estaba cometiendo, y por eso se tenía que medir el pecado. Y al introducirse la ley y empezar todas las instrucciones de la ley y los estatutos, mandamientos, entonces se llegó a conocer la magnitud del pecado. Ahora miremoslo entonces aquí, hermano, miremos entonces esto aquí, ¿verdad? En este resumen, comparación de Cristo con Isaac. Perdone que tal vez hubiera puesto versículo por versículo y parte por parte, pero hermano, hubiera llevado mucho tiempo, y entonces yo mejor le puse aquí, Génesis capítulo 22, versículo 1, ¿verdad? Aquí le puse evento, y luego las dos primeras columnas corresponden a Isaac, y las últimas dos columnas corresponden a Cristo, ¿verdad? Entonces, Génesis 22, hay un M aquí. En Hebreos capítulo número 10, versículo número 7, también hay un M aquí, porque leímos ese versículo que dice: heme aquí, Señor, a cumplir tu voluntad, para cumplir lo que está escrito de mí en el rollo he venido. Ahí está el heme aquí del Señor. Allá, hermano, Isaac tuvo que decir un heme aquí también, aunque aquí lo dijo específicamente Isaac, pero es que Isaac era el que iba a entregar a su hijo, entonces él manifestó ese heme aquí. Luego, en ese mismo verso, hermano, Abraham, aquí no le puse el verso, pero Abraham es figura del Padre, eso no hay mucho que explicarlo, definitivamente, hermano, lo entendemos que Abraham es figura del Padre. En el versículo número 2, Isaac
es el cordero. Y él pregunta, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Pero en Hebreos capítulo hermano 10, versículo 9, se estaba hablando que venía un cordero, que la Biblia dice que ese cordero, y aquí tal vez me faltó poner ese versículo de primera carta de Pedro, ¿verdad? Donde dice que él fue el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Cristo vino como el cordero de Dios aquí a la tierra. Entonces, mire hermano, Isaac ya estaba funcionando como cordero aquí, porque cuando él preguntó, ¿y dónde está el cordero? Abraham cayó, cayó no de caer, sino cayó de callar. Hermano, cayó. Entonces, hermano, al callar Isaac entendió que él era el cordero, y por eso, siendo un joven, hermano, dispuso voluntariamente, hermano, entregarse. Es algo extraordinario. Luego en ese mismo verso, hermano, dice que Abraham subió al monte. Aquí vemos cómo Cristo subió al monte. Aquí tampoco no le puse estas dos citas, ¿verdad? Pero las podemos ahí más adelante, hermano, platicar con ustedes. Cristo subió al monte Gólgota, ¿verdad? Eso es muy, muy extraordinario. Y aquí está a continuación esto. Entonces Abraham subió al monte Moriah. Pero Mateo 27:33 dice, hermano, que Cristo subió al monte Gólgota. Entonces, dése cuenta, hermano, de las similitudes, que no son casualidad, sino son un ejemplo para nosotros, hermano, son una sombra para nosotros, para que veamos allá, hermano, algunos detalles, porque usted sabe, hermano, que el Antiguo Testamento está explicado en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento está explicado en el Antiguo Testamento, y los dos se complementan, ¿verdad? Así de una manera extraordinaria. Luego, hermano, en el versículo número 3, resulta que Abraham subió con 2 mozos, pero aquí hay algo extraordinario que para mí es importantísimo, porque, hermano, Cristo aquí, si nosotros nos damos cuenta, hermano, Cristo estaba en la cruz del Calvario con 2 ladrones a la par. Mire qué tremendo. Estos mozos, siervos, dice alguno, y otros dice esclavos, ¿verdad? Aquí, hermano, pero mire algo que a mí me llama la atención, que a Cristo lo bajaron de la cruz y siguió su proceso para llegar al destino final. Él tenía que llegar al destino final. Ahí, hermano, los ladrones los bajaron y los sepultaron. Cristo los sepultaron, por supuesto, pero él, hermano, continuó su descenso hasta las partes más bajas de la tierra. Cristo no se quedó en el sepulcro, hermano, sino que Cristo, hermano, se levantó, hermano, de la tumba y descendió a las partes más bajas de la tierra para poder, y eso lo dice Mateo capítulo 27, ¿verdad? Que Cristo, hermano, resucitó, pero no salió de la tumba, sino que descendió. Él no ascendió primero, sino descendió a las partes más bajas de la tierra a cumplir con ese requisito, hermano, tan indispensable para que nosotros fuéramos sustituidos. Por eso, quien no está agradecido con Dios por ese sacrificio tan precioso, hermano, no sé qué va a pasar con ellos. Que Dios tenga misericordia. Ok, entonces, hermano, aquí con los 2 ladrones. Luego en el versículo 6 habla de la leña, lo que él platicé hace un momento. Mateo capítulo 27, verso 35, habla que Jesús llevaba la cruz. Jesús llevaba la cruz, hermano. Mire qué tremendo, ¿verdad? Entonces mire todas las similitudes. Versículo 7, ¿dónde está el cordero? Juan capítulo 1, verso 29 y luego verso 36, que no se lo puse aquí, pero usted lo puede agregar. Hermano, está ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En 2 oportunidades la dijo Juan, como confirmando, certificando que aquello era una tremenda realidad. Hebreos capítulo 7, versículo 23, hermano, estamos hablando de un sacerdocio, el sacerdocio que era temporal, el sacerdocio levítico o arónico, como se le llama, pero Hebreos capítulo 4, verso 14, habla de un sacerdocio eterno. Aquí le podríamos llamar arónico o levítico. Arónico o levítico. Y aquí era un sacerdocio de Melquisedec. Era el sacerdocio de Melquisedec. Así que, hermano, tremendo, mire este cuadro. Y todavía aquí creo que nos falta ahí ver muchos detalles, pero insisto,
yo lo que le quiero dejar claro a usted, hermano, es que el holocausto de Cristo fue necesario. Si el corderito se sacrificaba, pero no, hermano, solo el sacrificio no valía delante de Dios, había que presentarlo, porque lo que hacía, hermano, el altar lo que hacía era, hermano, desprender un olor fragante a través del fuego, y entonces eso llegaba como un olor delante del Señor. Usted se recordará que el primer hombre que edificó un altar así de manera literal, que lo diga la Biblia, fue Noé. Antes de eso se intuyen algunos altares, pero no están explícitos, solo están implícitos ahí, hermano. Entonces, pero en el caso de Noé, sí, hermano, él definitivamente fue el primero que edificó un altar. Después ya vino este otro, ¿verdad? Que fue el Abraham. Entonces, hermano, esto es maravilloso, esto es precioso, la sombra como caza extraordinariamente. Veamos algunas cosas. Bueno, tal vez solo, perdón que voy a regresar aquí, hermano, perdón. Ay, Dios mío, si aquí tengo el control, ¿verdad? Mire, después de que nosotros vemos que aquí Cristo, fíjese que Cristo subió, hermano, aquí sacrificaron a Isaac en el monte Moria, ¿verdad? Después de eso, en ese mismo monte, fue donde Salomón, hermano, construyó el templo, ¿verdad? Ahí en el monte Moria, precisamente, hermano, porque ahí mismo se le había aparecido el Señor a Moisés, se recordarán el monte Moria, hermano, y el Señor también se le había aparecido a David, hermano, hablándole de todo con relación a eso. En ese templo se iban a ofrecer, hermano, holocaustos, sacrificios constantemente, que como insisto, era una sombra de lo que iba a suceder más adelante, hermano, con el Señor Jesucristo. Ok, ahora, fíjese, hermano, que en ese pasaje de Génesis capítulo 22, nosotros nos podemos dar cuenta, entonces, hermano, que hay varias cosas que vale la pena resaltar. Primero, era una prueba para el Padre y para el Hijo. Dice versículo 5, entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho. Iremos, adoraremos y volveremos. Mire la seguridad de Abraham, hermano, que él iba a volver con su hijo. Él sabía que le estaban pidiendo a su hijo, pero él tenía fe que algo iba a suceder. Entonces, pero lo que le quiero hacer ver sobre todas las cosas, hermano, es que Abraham dejó a sus criados. Ellos no participaron de esa prueba, porque la prueba era solo, hermano, para él y para su hijo. Ellos eran los que iban a ir e iban a llegar a adorar a la cima del monte, donde ahí, hermano, definitivamente pues iban a presentar en holocausto a Isaac. Entonces la prueba no era solamente para Abraham, sino que dice, después de estas cosas probó Dios a Abraham. Entonces, pero no era solo para Abraham, era una prueba también para el hijo, porque Abraham estaba dispuesto, pero el hijo también tenía que estar dispuesto para hacer una sombra, hermano, exacta de lo que iba a suceder, porque Cristo voluntariamente vino a morir en la cruz del Calvario y a presentarse, hermano, definitivamente en el altar del holocausto. Ok. Número 2, Isaac sube la leña del sacrificio. Esto ya lo platicamos. Tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Entonces, hermano, Isaac, al igual que Cristo, tuvieron que cargar la leña. Cristo, la cruz del sacrificio, hecha de madera, hermano, ¿verdad? Hermano, en sus hombros, hasta llegar al monte Gólgota, donde iba a ser sacrificado. E Isaac también lo hizo, hermano, al pie del monte, ahí le pusieron a Isaac la leña y la tuvo que cargar, hermano, para ir a ser sacrificado. Y claro, esto ya nos habla a nosotros, hermano, que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, tome su cruz y sígame. Ese ya vendría a ser una aplicación un poquito más devocional para nosotros. Pero sobre todo yo quiero hacer énfasis en la importancia del sacrificio de Cristo, hermano, del holocausto de Cristo, hermano, en el lago de fuego. Eso sí es indispensable aquí. Luego el Cordero de Dios, ¿verdad?
Dice 22:7, y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él dijo: aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Entonces, cuando Isaac hace esa pregunta por el cordero para el sacrificio, Abraham le contesta: Dios proveerá de cordero. Pero aún ahí era una profecía de lo que vendría más adelante, de lo que iba a suceder 2000 años después, 2000 años después. Entonces, para mí, hermano, eso es extraordinariamente importante, ¿verdad? El hecho de que, hermano, nosotros sepamos que era una profecía de lo que iba a suceder con Cristo, hermano, que era el Cordero de Dios, que Él iba a proveer para que entonces el pecado del mundo fuera borrado. Y ahí, pues, hermano, es donde Juan dice, ¿verdad? He ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y luego, hermano, Génesis 22:9, llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó ahí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña, ¿verdad? Hermano, y luego, hermano, ahí fue donde lo ataron, ¿verdad? A Cristo, ¿verdad? De la misma manera también lo ataron y lo clavaron, hermano, en la cruz, ¿verdad? Cuando Él iba a ser crucificado, hermano, lo que definitivamente nos muestra a nosotros, hermano, que ya haciendo una aplicación devocional, pues que ahí nuestros cuerpos fueron presentados en Cristo, ¿verdad, hermano? Como un sacrificio vivo y santo. Ok. Avancemos un poquitito. Ahora, hermano, hagamos aquí una comparación de lo que es el holocausto del Antiguo Testamento y el holocausto del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento, por supuesto, hablamos de los corderitos, ¿verdad? Normales, y del Nuevo Testamento hablamos, hermano, de Jesucristo. Miren, lo primero que sucedía con el corderito era que había una imposición de manos para expiar el pecado de quien ofrecía el sacrificio. Eso está descrito en Levítico capítulo 1, versículo número 4. Es decir, hermano, no me voy a poner a leer todos estos versos, solo le puse las citas para que usted las pueda consultar, pero hermano, ahí está descrito claramente. Entonces, se imponía las manos con el propósito de, hermano, de expiar el pecado de quien ofrecía el sacrificio. Es decir, se cargaba sobre el corderito el pecado de la persona cuando se le ponía las manos. En Getsemaní le impusieron el pecado a Cristo del mundo. Eso está descrito en Mateo capítulo 26, verso 39, Isaías 53, capítulo número 6 y versículo 11, porque el pecado nuestro cayó. Hermano, Isaías capítulo, mire, hasta me dan ganas de leerlo, fíjese, Isaías 53. Voy a ir aquí, denme un minutito usted. Isaías capítulo 53, versículo número 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él, sobre quien él, y incluso está con mayúscula, la iniquidad de todos nosotros. Es decir, que ahí en Getsemaní, cuando él fue a rendir su voluntad, ahí cayó, hermano, todo el pecado. Fue oprimido, bueno, aquí habría mucho más que, ¿verdad? Y el versículo número 11 dice: debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo, mi siervo, hablando de Cristo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Entonces, si usted se da cuenta, Cristo llevó nuestras iniquidades, hermano, en la cruz del Calvario. Luego, el corderito, entonces, el segundo paso es que era inmolado. Aquí estoy en el segundo paso, la inmolación. El paso siguiente era matar al cordero degollándolo fuera del campamento, ¿verdad? Levítico capítulo 1, versículo número 5. Jesús dio su vida, hermano, y fue entregado en manos de pecadores, siendo obediente hasta la muerte. Filipenses capítulo 2, verso 8 dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 también describe eso. Y Hebreos capítulo 13, versículo número 12. Hermano, Jesús dio su vida, hermano, y fue entregado en manos de pecadores. Eso está descrito ahí. No hay mucho donde perderse, ¿verdad? Sigamos adelante. Ok,
Luego, hermano, venía el derramamiento y rociamiento de la sangre. El sacerdote rociaba 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Iba rociando hacia el velo del santuario. Hermano, Levítico 1, capítulo número, ese era ya rociamiento, ya no la sangre solo, ¿verdad? La sangre derramada por Jesús nos limpia del pecado heredado. La sangre rociada trae restauración. Mateo 27, 51, 26, 58 y luego Hebreos capítulo 12, versículo 24, que dice que la sangre de Abel clama por venganza, pero la del Señor clama por reconciliación, ya interpretando ese versículo. Pero entonces hace la referencia, hermano, que el sacerdote, después de que la sangre se derramaba, se rociaba la sangre hacia el velo, que era donde estaba el lugar santísimo, y luego, hermano, lo mismo sucedió con el Señor Jesucristo. Luego venía el holocausto. Después de eso venía el holocausto. El cordero era quemado en su totalidad, quedando solo la ceniza, lo que le dije hace un momento. Hermano, prueba de que la ofrenda era aceptada o acepta delante por Dios, ¿verdad? Era aceptada por Dios, según lo dice Levítico capítulo 1, verso 9. Jesús descendió al lago de fuego, ahí fue su holocausto, para ser consumido, hermano, para ser consumido, para ser consumido y sustituirnos, ¿verdad? Ese en está de más aquí, tal vez lo vamos a borrar aquí, ¿verdad? Hermano, y sustituirnos. Aquí está el Salmo 40, versículo 6, capítulo 40, versículos 6 al 8, donde habla que Él vino a hacer la voluntad. Hebreos capítulo 10, versículo número 5 y 6, Zacarías capítulo 3, versículo 1 y 2, donde habla, hermano, de que el sumo sacerdote Josué, algunas versiones no dice el sumo sacerdote Josué, sino dice el sumo sacerdote Jesús. Usted lo puede buscar y dice fue presentado como un tizón arrebatado del fuego, hermano. ¿Y de quién está hablando? De Jesucristo, hermano, que fue arrebatado como un tizón del propio infierno, ¿verdad? Salmo capítulo 139, verso 15, que fue formado en las profundidades de la tierra, fue entretejido, porque ahí el Padre con su poder lo formó. Efesios capítulo 6, versículo 2, y luego Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 y 15, donde habla también de la muerte segunda. Todos estos versos, hermano, usted los puede consultar, son versículos que definitivamente son importantes porque vienen a apoyar cada una de estas cosas que venimos platicando, ¿verdad? Así que, hermano, definitivamente esto es muy, muy determinante. Mire, hermano, el holocausto del Señor Jesucristo es que Él murió primeramente en la cruz y después fue a morir al infierno en el lago de fuego. Por eso es la muerte segunda. Por eso es que en la Biblia vemos que a unos hermanos los tuvieron que matar 2 veces. Y uno dice, ¿por qué? ¿Verdad? Por ejemplo, Goliat. Usted ve con Goliat, David lo mató con la honda, así dice la Biblia, pero dice que después le cortó la cabeza y lo mató. Entonces, ¿en qué quedamos? Lo mató con la piedra, lo mató con su propia espada. Hermano, no con la espada de David, sino con la espada de Goliat. Hermano, es que hay dos muertes. Esa es figura de que hay 2 tipos de muerte, la muerte primera y la muerte segunda, ¿verdad? Entonces, Cristo, hermano, primero murió en la cruz, muerte primera. Después lo enterraron, se levantó, tuvo que ir a morir, la muerte segunda, hermano, al lago de fuego, al infierno, hermano. Mire, al morir, ahora aquí es algo bien importante, porque Él, al morir en la cruz del Calvario, pagó por nuestros pecados, hermano, y luego fue a pagar la muerte segunda al infierno. Hermano, definitivamente, hermano, eso es maravilloso, hermano, y que hoy en día todos nosotros como hijos de Dios tenemos que tener ese conocimiento. Porque Jesús desde el momento, hermano, que Él murió en la cruz del Calvario, lo hizo por nosotros, pero luego también en el lago de fuego lo hizo por nosotros, pensando en su iglesia. Mire, Él se sacrificó por su iglesia, Él se entregó voluntariamente por su iglesia. Es ofensivo, digo yo, ante los ojos del Señor, que la iglesia no se pueda entregar hoy por Él, hermano, y no se pueda rendir por Él, si Él dio lo mejor de sí para poder salvarnos y para poder liberarnos a nosotros de la muerte segunda. ¿Cuánto más nosotros no deberíamos de hacer por el Señor? Amén.
Ok, vamos a dejarlo aquí, mis amados hermanos. Eh, por supuesto que ningún tema, como lo he dicho, se puede agotar plenamente. Aquí todos los versos que yo le puse aquí en este cuadrito, en estos dos cuadros últimos, hermano, son versículos que son, hermano, que son importantes poder consultarlos para tener un mayor panorama, ¿verdad?, de lo que es el holocausto de Cristo. Esta es una doctrina que no se predica en muchos lugares. No voy a juzgar yo nada ni nadie por eso, pero que es una realidad tan impresionante que si la logramos entender vamos a poder, hermano, ser agradecidos con el Señor siempre. Y no importando lo que vivamos o lo que estemos pasando, nuestra gratitud siempre va a ser mayor que cualquier sufrimiento que pueda venir a nuestra vida, que al final de cuentas el sufrimiento solamente es una preparación para algo maravilloso. Ahí se aprende, porque la Biblia dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, y que, hermano, esta enseñanza de doctrina pueda quedarse plasmada en el corazón nuestro, no como una enseñanza solamente, sino que, hermano, podamos avanzar hacia la siguiente etapa, y esa siguiente etapa es que nosotros podamos experimentar algo nuevo de parte del Señor, una gratitud profunda en nuestro corazón que nos lleve a servirle, hermano, constantemente. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, agradecidos por tu misericordia, por tu gran bondad, por tu amor, por tu fidelidad, Padre bendito. Yo te suplico y te pido, Padre, que tú nos ayudes, que tú te manifiestes en nosotros, Señor, constantemente, pero que cada enseñanza, Señor, que nosotros podamos tener de parte tuya sea una enseñanza que, Señor, establezca un estilo de vida distinto en nosotros. Señor, eso es tu doctrina, estilo de vida distinto, estilo de vida conforme a tu corazón y tu voluntad. En el nombre de Jesús, Padre, por favor, enséñanos, instrúyenos y capacítanos cada día para gloria y honra de tu nombre. Gracias te damos en esta hora, papito, te agradecemos de una manera muy especial y te pedimos tu ayuda, por favor, Padre del cielo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Gracias por estar con nosotros, y continuemos con esta enseñanza tan preciosa que el Señor nos ha ido dando, hermano, y que son parte de la doctrina en la cual Ministerio Ebenecer también se fundamenta, pero sobre todo doctrina que está fundamentada en la palabra del Señor. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y nos vemos pronto. Bendiciones. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.